Sería verdaderamente imposible hoy tener, para conmemorar a cualquier otra persona relacionada con el mundo del teatro, una mesa del lujo que tenemos aquí. Tenemos a Ignacio Amestoy, que es escritor, periodista, profesor de la Real Escuela, también fue director de ella. Y actualmente no lo tenemos sencillamente porque se ha jubilado de esas funciones, aunque no de otras muchas. Después a mi izquierda tenemos a Juan Mayorga, que yo le tengo que agradecer muchísimo el que esté hoy aquí, porque aparte de que desde anteayer es el nuevo Premio Nacional de Literatura Dramática, y por lo tanto estoy seguro que podrían haberle surgido multitud de actos a los que asistir, resulta que se ha venido precipitadamente de Barcelona, donde acaban de estrenar su obra Himmelberg. Juan, ya te lo he dicho, pero aquí te lo digo públicamente, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y tenemos por último a Itziar Pascual, también profesora de la Escuela de Arte Dramático, también escritora, y que que forman, digamos, el conjunto de una mesa de auténtico lujo en cuanto a la dramaturgia española contemporánea. Hay personas que no han podido venir. Estaba previsto que estuviera abriendo el acto Rafa Ruiz, el actual director de nuestra escuela, pero resulta que a esta misma hora está reunido con la directora general de teatro, Cristina Santolaria, y bueno, pues nos pareció que es importante que asistiera a la reunión, y lo que él tiene previsto es venir a clausurar el acto. También me han pedido que disculpe su ausencia el catedrático de la Complutense, Javier Huerta, que está en México, Manuel Aznar, el director del grupo Hexel, que es desde luego el grupo puntero en el estudio del exilio español, aunque el grupo Hexel está muy dignamente representado por Teresa Santamaría. Muchas gracias, Teresa. Luis Landero, también profesor que fue de esta casa, actualmente jubilado, pero que tiene en estos momentos una conferencia en Cáceres. Ignacio García May, que estoy seguro que habría hecho todo lo posible por estar, pero es que está en Estados Unidos en una estancia de 3 meses y por lo tanto no puede estar con nosotros. Y bueno, fundamentalmente la hija de Ricardo, Julia Domenech, que me ha pedido que comente que no puede estar en este acto, al que por supuesto le habría encantado asistir, porque en estos momentos está en una sesión de radioterapia, y me ha dicho que lo cuente, porque realmente está recuperándose de la misma enfermedad que mató a su madre y a su padre. De manera que, vamos a empezar con el acto. Le voy a pedir en primer lugar a Ignacio que nos hable de Ricardo como intelectual, como creador de múltiples iniciativas, desde el teatro estudio a todas aquellas en que estuvo. Bueno, gracias. Fernando es el culpable de que estemos aquí, además de Ricardo, claro, y sobre todo la edición de este libro que él ha realizado con Cátedra, ¿verdad? Encantado de estar en esta casa, que la sigo considerando mía, y además en compañía y en esta mesa de grandes amigos y admirados colegas, y sobre todo acompañar a Fernando, ¿verdad? Casi pues uno le sale la lágrima al ver este verdadero magnífico documental que hemos visto, ¿verdad? Y desde luego Ricardo Domenech. Yo he titulado esta intervención Ricardo Domenech ha rejuvenecido. A las 10 de la noche del día 10 de octubre del mes 10 del año 10 del nuevo siglo murió Ricardo Domenech. Con su gran sentido del humor, el maestro tenía preparada con precisión esta partida que hubiera gustado a su admirado Juan Eduardo Cirlot. El 10, el número de la perfección, el símbolo de la realización espiritual. Solo una cuestión dejó pendiente Ricardo, tal vez para que nos reuniésemos hoy aquí sus discípulos, un libro. Hoy en este acto de homenaje se presenta ese libro, El teatro del exilio, editado por Cátedra. Ricardo murió antes de poder concluirlo. Julia Domenech
quiso que el libro se acabara y consideró que nadie mejor podía hacerlo que Fernando Domènech, colaborador del maestro durante muchos años y en muchas aventuras. La editora de cátedra, Josune García, facilitó que el libro póstumo de Ricardo Domènech llegara a existir. Decía que Ricardo ha querido que sus discípulos nos reuniésemos hoy aquí. Nosotros somos menos precisos que él. Nuestra cita ha sido a las 12 del día 14 del mes 11 del año 13. Perdónanos, Ricardo. Yo soy discípulo de Ricardo desde hace algún tiempo. Corría el curso 67-66 en el que entré en el Teatro Estudio de Madrid, el TEM, donde él daba clases junto a otros maestros, William Layton, Maruja López, Miguel Narros. Su enseñanza me marcó desde antes de que mis pasos se encaminaran por el camino de la autoría. Sus enseñanzas sobre Buero Vallejo me penetraron hasta la entraña e influyeron en mi dramaturgia, también su Lorca y su Valle Inclán. Desde entonces Ricardo me permitió acompañarle en algunas aventuras. En 1984 Miguel Narros es nombrado director del Español y Miguel quiere que yo sea su adjunto. Inmediatamente decidimos reconstruir el TEM en la Plaza de Santa Ana y así se creó el laboratorio de actores conducido por William Layton, que hoy permanece. También se vio imprescindible que Ricardo Domènech estuviera en el proyecto como director del Seminario de Teatro del Teatro Español. Y ya que estamos presentando la edición de su último libro, tenemos que hablar de una parte de su aventura editorial en la que le acompañé. En aquellos años, al pairo del montaje de La Casa de Bernarda Alba, de José Carlos Plaza, otro recuperado del TEM, Ricardo organizó 10 conferencias sobre Lorca y su obra. Participaron ni más ni menos que Ricardo Gullón, Martínez Nadal, Jan Gibson, Bellarmine, Eutimio Martín, Francisco Indurain, García Posada, John Crispin, Marila Frank y él mismo. Aquel era un material excepcional que había que conservar. El teatro podía editarlo en los talleres municipales, pero al fin no saldría de los almacenes municipales. Me fui con Ricardo a cátedra y se pudo publicar. Coeditó el Teatro Español con cátedra. Tras Lorca vinieron Lope, Buero, con El castigo sin venganza, El concierto de San Ovidio, y de nuevo Teatro Español pudo, con cátedra, editar otros 2 memorables volúmenes con las conferencias de los más prestigiosos especialistas. Cátedra y Ricardo se hermanaban definitivamente. Años antes, en 1980, en La Resat, Ricardo fundó la revista Acotaciones, con un fantástico número en el que escribían, además, Rodríguez Adrados, John Barry, John Crispin y José Ricardo Morales, ese exiliado autor nuestro que está en Chile. Y nuestros queridos Alfonso Armada, Alonso de Santos, Eines, Marta Esquinca, José Monleón, Juanjo Guerenabarrena, Miguel Medina Vicario, el entrañable Miguel Medina Vicario, Ignacio García May o Carlos Rodríguez. 8 años después, en 1998, con igual forma de coedición que la que habíamos practicado con cátedra, la Resat practicaría con fundamentos. Volvió a salir un número 1 nuevo de acotaciones que hemos visto en el documental, que sigue su deriva en este momento. En aquella fundación, junto a Ricardo, en el Consejo de Redacción estamos Fernando Domènech, que hoy dirige la revista, Pérez Rasilla y yo, con Emeterio Díez, ese gran artífice de tantas cosas en esta casa, como redactor jefe. Fundamentos y Resat a partir de aquel momento fueron conformando conjuntamente una de las más sólidas bibliotecas teatrales y en 2008 editaron García Lorca y la tragedia española, cuyo libro definitivo de Ricardo sobre Federico, además de un volumen homenaje de más de 50 destacadas firmas al propio Ricardo, Teatro Español, autores clásicos y modernos, 500 páginas de homenaje a Ricardo, conducido también por Fernando Domènech, algo que me puco con la satisfacción de hacer en mi mandato como director de esta querida casa. Ricardo venía elaborando desde siempre un libro, El Teatro del Exilio, que gracias otra vez a cátedra se ha editado con todos los honores y que hoy se presenta en esta casa tan amada por él. Tuve el honor de acompañarle también en esta aventura ante cátedra, aventura que ha culminado generosamente Fernando Domènech. Sin duda Ricardo era un autor de cátedra y su editora, Josune García, ha hecho el milagro. Ricardo murió sin haber culminado su más ansiado proyecto. Josune, por encima de los plazos que solemos los seres humanos poner a nuestros planes, hizo posible que Fernando Domènech hiciera la edición del libro, completándolo de manera admirable, como él suele hacer las cosas,
Julia Domènech, la muy querida hija de Ricardo, dio su consentimiento y su apoyo a la labor que Josune García quería ver acabada, también como reconocido homenaje al maestro. Doctor en Filología Hispánica, ya lo hemos visto, por la Universidad Complutense y catedrático de Dramaturgia en la Real Escuela Superior de Arte Dramático, fue director de esta casa en 2 ocasiones, dejando su impronta de rigor y excelencia en la tarea de educar, de adecuar los estudios de teatro a la contemporaneidad. Tras cursar periodismo y arte dramático, se licenció en Filología Hispánica y comienza su intensa labor como crítico, ensayista y docente. En 1966 publicó, con la editorial Cuadernos para el Diálogo, su libro El teatro de hoy, 12 crónicas a través de las cuales analizaba el arte dramático del momento, de Brecht a Osborne, sin dejar de anotar los ecos perdurables de Valle Inclán. Estábamos en 1966. Como docente formó parte del equipo que llevó adelante el recordado Teatro Estudio de Madrid. Junto a William Layton, Miguel Narros y otros profesores y profesionales, será maestro de una generación encabezada por Ana Belén, José Carlos Plaza, Francisco Vidal o José Luis Alonso de Santos. Al tiempo comienza su labor en España y en Norteamérica, en universidades como Colgate, Hamilton, notabilísimo cuentista. Sus libros La rebelión humana, Figuraciones, Tiempos, la pirámide de Keops, El espacio escarlata, han dejado una profunda huella en nuestra narrativa. Es uno de nuestros grandes cuentistas. En la parcela en la que Ricardo Domènech dejó su más destacada influencia, de cualquier forma, ha sido en el terreno de la crítica. Revistas como Triunfo, Cuadernos para el Diálogo, Primer Acto, Cuadernos Hispanoamericanos, y en monografías que hoy resultan imprescindibles. La aparición de su obra El teatro de Güero Vallejo, una meditación española, significó un auténtico acontecimiento. Más tarde sus trabajos se concentraron fundamentalmente en Valle y García Lorca. En 2008 publicó García Lorca, la tragedia española, un estudio que es un punto de inflexión en el análisis de la obra del dramaturgo granadino. Y junto a los estudios de Güero, Valle Inclán y Lorca, sus trabajos sobre el exilio, culminando ahora con la publicación del Teatro del Exilio. Sin duda se puede afirmar que el conjunto de los estudios de Ricardo Domènech conforman un corpus teórico que analiza todo el teatro español del siglo XX. Ha sido director de colecciones de obras dramáticas y de publicaciones. En los años 60-70, la colección Voz e Imagen, de amplio eco. Fue galardonado con el Premio Nacional de Teatro por esa colección. En la despedida, Ricardo, en la Almudena, quise leer unos fragmentos de su libro El teatro de Güero Vallejo, una meditación española. Uno de ellos fue el relativo a su visión esclarecedora de la dramaturgia bueriana y su tragicidad. Buero propone, con los efectos de inmersión, un término acuñado por él, y que desde luego ya está en la historia del teatro español, romper los efectos condicionados del espectador, resultado de tantas y tantas representaciones teatrales siempre iguales en sus procedimientos técnicos. Sorprender a ese espectador, sacarle de sus casillas, justamente para que mejor pueda tomar conciencia del mensaje trágico que le pretende transmitir. También quise hacer mención de sus puertas, las puertas, tema favorito, tema querido por él. Él estaba atravesando su última puerta. Por cierto, que hay un libro para publicar en su armario sobre las puertas. Un recorrido histórico apasionante por las puertas del arte y la literatura. Es una asignatura pendiente de nosotros con Ricardo, su publicación. El acto en la Almudena se despidió, como podía ser de otra forma, con un muy prolongado y sentido aplauso. Era el mutis definitivo de uno de los hombres más importantes del teatro español, un maestro sin igual. Su larga y comprometida labor en el estudio y la docencia del teatro bien merecían el aplauso. Al tiempo que se cerraba la ceremonia laica, una persona querida por él colocaba una rosa sobre el féretro. Atrás quedaban 72 años de vida. Había nacido el 24 de abril de 1938 en Murcia. 72 años de los que más de 50 los había dedicado al teatro, desde los 70 en la Resat. De los 2 periodos en que Ricardo rigió la escuela, el segundo fue definitivo para el desarrollo de la enseñanza en España del arte dramático en general y de la propia Resat en particular. Tuvo el valor de enfrentarse a la administración pertinente a través de manifestaciones con el grueso de los docentes y de los discentes detrás.
Ricardo consiguió que el Ministerio de Educación se decidiera a la construcción de un moderno edificio para la RESAT, y lo más importante, que con otras escuelas entonces existentes en España se incorporaban nuevas especialidades y se reformaran los planes de estudios de arte dramático, equiparándolos en el grado de la licenciatura universitaria. Uno de sus sueños, que desgraciadamente no está teniendo un desarrollo adecuado. Tras una larga enfermedad a la que no le concedió ninguna tregua, Ricardo se nos fue. En el telar dejó a punto de entrar en las prensas de cátedra con la que se había contratado el Teatro del Exilio, que ahora ve la luz. Y hasta el final también la docencia. En su casa continuó reuniendo a sus alumnos de los programas de España de varias universidades americanas. Ricardo conservó su humor y su ironía hasta su fin. Recuerdo que el 17 de septiembre, antes de aquel 10 del 10 del 10 del 10, en que murió, antes de salir yo de viaje, estuve con él en su casa. Estaba animoso, pese a que le habían cambiado el tratamiento, y eso le hacía tener ciertas cautelas, como la de prescindir, con gran pesar, de las clases en su casa. Le llamé al regresar del viaje. Le encontré por primera vez en los 7 años en los que estuvo en tratamiento, desanimado, y me lo confesó. No le pude ver a Ricardo después. Unas horas después tuve que salir para dar un curso de dramaturgia en Canarias. En el último día del curso me llamó a Las Palmas, angustiada, Julia Domènech. El nuevo tratamiento no le había ido bien a Ricardo. Estaba ingresado en una clínica en coma. Al regresar a Madrid fui con mi mujer a verle. Todavía vivía. Mi mujer nos llamó la atención a Julia y a mí sobre la transformación que se había operado en el rostro de Ricardo. Había rejuvenecido. Me despedí de él. Supe que ya no le iba a ver más con vida. Aquella noche murió. Pero sí, había rejuvenecido y sigue rejuveneciendo. Gracias. Bueno, veo que ha llegado Pedro Villora y quizás también Rafael Ruiz, aunque no lo he visto. Si es así, le pido que se incorpore a la mesa como director, que es de esta casa. No ha llegado todavía. Bueno, Pedro ha sido también director de aportaciones después de Ricardo y por lo tanto pues también podría estar aquí si quiere. Pero vamos, en todo caso vamos a darle la palabra. Muchas gracias, Ignacio, por este recorrido por toda la biografía de Ricardo, en donde ya se puede ver la cantidad extraordinaria de empresas en las que estuvo implicado. Itziar, por favor, tú nos hablas también del profesor, el maestro, el compañero. Bueno, yo quiero en primer lugar agradecer la oportunidad que Fernando Domènech nos brinda con la felicidad de ver este libro ante nosotros. Creo que es un motivo de felicidad extraordinaria poder tener en esta mesa un libro que viene a compendiar tantos años de compromiso, de diálogo, de trabajo, y es algo que quiero agradecer verdaderamente, ¿no? Porque creo que es un libro necesario, emocionante e imprescindible. No me voy a extender porque prefiero, si me permitís, un poco dedicar mis palabras un poco a esta memoria del trabajo de Fernando y de Ricardo, y porque además creo que una escuela que se merezca el nombre que lleva, o sea, escuela, debe proteger la memoria de quienes han formado parte de ella, tanto para los alumnos presentes como para los alumnos futuros. Creo que es un motivo de felicidad, especialmente la actividad de algunos compañeros que están trabajando al servicio de esta memoria. Quiero citar también el trabajo del profesor Juan Antonio Vizcaíno en el rescate y puesta en valor de la memoria de Adela Escartín, y también el trabajo de la profesora Nieves Mateo López, que está haciendo un trabajo exhaustivo en torno a la memoria y a la experiencia de 3 maestras de la interpretación de esta escuela: la ya citada Adela Escartín, Carmen Seco y una presencia activa de esta casa que es Charo Amador. Yo querría empezar diciendo, recordando que los expertos en pedagogía hablan del conocimiento robado como ese procedimiento por el que un alumno aprende selectivamente y sin un esfuerzo consciente. Es un aprendizaje poderoso, pero que acontece de una manera liviana y fluida. Ricardo enseñaba así:
quitaba toda solemnidad al acto de enseñar porque establecía un verdadero diálogo con sus alumnos. Le gustaba la cercanía en las formas y el rigor en los procesos. Es más, conciliaba ambos de una manera nada común. Yo recuerdo bastante bien sus clases, a ese grupo que constituimos la primera promoción del itinerario de dramaturgia, en una sede provisional de la calle Requena, que bueno, pues Ignacio Amestoy ha presentado muy claramente aquel momento de transición y también de profundas crisis y de profundas dudas dentro del proyecto presente y futuro de esta casa, ¿no? A la vuelta de las vacaciones de Navidad, en aquella sede provisional de la calle Requena, que realmente era un antiguo colegio nacional, muy escasamente reconvertido en escuela de arte dramático, hacía un frío insoportable. Era un frío que realmente nos ponía muy de cerca el teatro español de la posguerra, porque podíamos comprender muy bien la vivencia que muchos de los personajes y de los mundos que nos presentaba el teatro español de posguerra teníamos. Y cuando Ricardo nos veía ateridos, que con abrigo, bufanda y guantes no podíamos escribir, nos llevaba a los cercanos cafés del barrio de los Austrias y en concreto a una cafetería librería que estaba en la calle Santiago, donde empezábamos las clases desayunando y estudiando a la vez. Y las mejores clases que yo he tenido de Lorca, de Valle Inclán, de Benavente, de Maxau, de José Ricardo Morales, que además venía a aquellas clases y hacían una pareja increíble, porque ambos eran un ejemplo de jovialidad y de juventud. Sí, Ignacio ha citado el rejuvenecimiento de Ricardo, pues qué decir del rejuvenecimiento de José Ricardo Morales, ¿no? Una presencia viva del teatro del exilio que venía con toda facilidad de Chile a Madrid. Nos preguntábamos cómo resistía el jet lag y yo creo que era la República, sinceramente. O sea, que había algo republicano y juvenil que hacía de aquellas clases algo verdaderamente vigoroso, entusiasta y además muy divertido. Yo creo que hay algo que Ricardo tenía, que era muy riguroso, era muy comprometido en el trabajo, pero era muy ameno. Es decir, para mí ese es un don que tenía Ricardo, hacer algo ameno y algo muy fácil y muy sencillo, algo que era el resultado de un compromiso académico y de un rigor intelectual impresionante. Yo siempre digo que Ricardo se caracteriza por el amor a lo bien hecho y por diferenciar el rigor académico del rigor mortis, porque realmente él le daba una verdad y algo muy, muy fácil, ¿no? A sus clases. Era muy generoso, ofrecía una generosidad enorme a quien le pedía ayuda, a quien le pedía consulta, a quien le pedía sugerencias, y siempre nos animaba a conciliar un punto de vista personal con el rigor académico. Todo el rato nos decía que si tú buscas algo es porque hay algo personal tuyo que está intentando encontrar respuestas en el teatro y en el presente. Y nos animaba siempre a conciliar esa búsqueda personal con la metodología, con el rigor investigador, con la exigencia académica. Yo creo que Ricardo además creía muchísimo en los alumnos y defendía mucho el espacio de relación con los alumnos. De hecho, yo creo que es muy significativo que este espacio esté tan lleno de alumnos suyos, ¿no? En este lado y en ese. Su casa, sus libros, sus ficheros, sus saberes, el restaurante chino de la casa, que estaba justo debajo de la casa de Ricardo, donde por lo menos una vez al año, si no muchas, nos invitaba a comer, ¿no? Tenía esta idea un poco también de que el conocimiento se debe conciliar con los placeres de la vida, con la gastronomía, con comer, con tomarnos un café. Defendía mucho esa idea, esa dimensión fáctica y práctica, ¿no? de la conciliación, ¿no? Y además defendía, yo creo que Ignacio, Fernando lo han dicho muy bien, defendía profundamente, vehementemente la dignificación de los estudios de esta casa. Siempre creyó, siempre defendió que esta casa era el lugar que debía ser de acceso a los doctorados y a los... Bueno, el concepto de máster en su momento no era tan visible, pero clarísimamente él defendía que el camino para las mejores tesis doctorales del teatro y del teatro español contemporáneo tenían que venir de aquí. Y que esta casa se merecía el reconocimiento investigador y científico que tenía. Yo siempre le vi a él en esa lucha, ¿no? Y siempre le vi en la idea de que un creador es investigador y es artista
a la vez, y que no se puede ser creador y artista sin ser un poco investigador, ¿no? Y él defendía un poco esta triple naturaleza de la formación de nuestros alumnos en esta casa. Ricardo yo lo recuerdo también como una persona apasionada, con carácter, que defendía con pasión lo que creía y lo que sentía. Le gustaba mucho esa tipología del viejo profesor, el concepto del viejo profesor le gustaba mucho, pero con qué carácter y con qué pasión, ¿no? Yo siempre he dicho que Ricardo padecía de urticaria burocrática, que todo lo que tenía que ver con un sentido del funcionariado, como esa especie de falta de comprensión sincera y profunda de lo que esta casa es, lo detestaba profundamente, ¿no? Yo creo que cuando él se enfrentaba a la incomprensión de los administradores ante la naturaleza singular, compleja, pero al mismo tiempo poderosa de esta casa, la peleaba y huía completamente de la ortodoxia institucional, ¿no? Yo creo que eso era algo muy de él, y defender la Resat como la gran casa formadora del teatro español. Yo creo que siempre él creyó en que la mejor casa del teatro español es esta. Yo creo, bueno, yo un poco defiendo esta idea que este concepto del conocimiento robado, pero de verdad que la palabra aquí robado no tiene una acepción negativa. Yo recuerdo el sentido del humor y la ironía con la que Ricardo defendía que cuando un estudiante no tiene dinero para pagarse libros es lícita la socialización del mismo y que por tanto un libro que está solo, desamparado, en una librería, sin un lector, merece verdaderamente la pena que se produzca este acto de socialización. Y yo quiero pensar que también nosotros hemos robado algo de todas esas cosas maravillosas que Bueno, muchísimas gracias, Itziar. Ella ha recordado que es de esa primera promoción de la carrera de dramaturgia que hace más de 20 años empezó en esta casa, entre otras cosas gracias a Ricardo Domenech, gracias a José Luis Alonso de Santos, gracias a Ignacio, en fin, gracias a quienes entonces estaban en la escuela y creían en que estas enseñanzas, la escuela, debería aunar lo que Itziar ha contado muy bien, ¿no? La creación y la investigación. Bueno, después de ella le voy a dar la palabra a Juan Mayorga, compañero muchos años en esta casa y que sigue siendo profesor de esta casa, sigue siendo, ya no sé qué día va a decidirse a volver a dar clase, pero bueno, lo seguimos considerando como uno más de los nuestros. Juan. Gracias. Bueno, ante todo, gracias a todos por acompañarnos y debo comenzar transmitiendo un mensaje de Julia Domenech, quien hace unos días me escribió y me pedía, además de explicarme por qué razón poderosa e insoslayable no podía acompañarnos esta mañana, me pedía que transmitiese públicamente su gratitud hacia Josune García de Editorial Cátedra y desde luego a Fernando Domenech por este libro que esta mañana presentamos. Y yo quiero insistir en ese agradecimiento que es de Julia Domenech, pero es de todos nosotros. Este es un libro importante y es muy loable que Editorial Cátedra en los tiempos que corren se comprometa a publicar un libro con este contenido y de esta forma en que lo hace, con esta calidad y este cuidado, y desde luego es emocionante que Fernando Domenech, de forma tan modesta pero tan decisiva, haya entregado tiempo y talento a completar lo que Ricardo no pudo dejar hecho en un gesto extraordinario de amistad. Para mí, desde luego, es un honor estar aquí. Dice Fernando que esta es la mejor mesa posible para presentar este homenaje. Yo, desde luego, me siento muy bien acompañado por Ignacio y por Itziar, y desde luego siento, eso sí,
que no habría un lugar mejor para hacer este homenaje que la Resat, porque Ricardo Domènech amaba esta casa, amaba a los alumnos a los que dio clase, pero yo creo que también de algún modo amaba a los alumnos a los que todavía no había podido conocer. Es decir, yo creo que en Ricardo había una entrega también hacia vosotros, hacia aquellos de vosotros que todavía no tuvisteis la fortuna de conocerlo, porque él tenía un compromiso sine die que excedía, como los grandes compromisos, más allá del último latido. Le agradezco mucho a Fernando que me honre dándome unos minutos para hablar de Ricardo y de este libro, porque me da una ocasión para honrar a un hombre admirable. Cuando perdimos a Ricardo, sentimos muchos lo que siente uno cuando ha perdido a un hombre importante, y uno siente inmediatamente qué suerte haberlo conocido y qué tonto he sido por no haberlo conocido más, por no haber estado más tiempo con él, qué idiota fui por no estar más a la altura de ese regalo que me daba la vida al poner en mi camino a un hombre como Ricardo, a quien muchos debemos mucho y de quien muchos hemos aprendido mucho. Yo no tuve la suerte como Itziar de ser alumno suyo, pero de algún modo sí también lo fui, porque Ricardo en todo momento te asistía con su consejo, con su advertencia, con su enseñanza. Era un maestro en todo momento. Y sobre todo te asistía con lo más importante, con el ejemplo. Era una persona ejemplar en su comentario sobre los demás, en su sentido de responsabilidad. Estar aquí no es saldar una deuda, es recordar que esa deuda es insaldable. Y ese hombre admirable que trabajó mucho y que murió trabajando, lo hizo hasta el final, siempre animado, desde luego por una vocación académica, pero sobre todo por un enorme amor a la vida y al teatro, y por un inquebrantable sentido de responsabilidad hacia la sociedad española. Y eso es detectable en el teatro que apoyó. Es decir, si él en un momento dado se convierte en una suerte de ángel custodio de Buero Vallejo, es porque él siente que Buero Vallejo está entregando algo al teatro español y a la sociedad española. Y si nos está llamando la atención sobre unos autores, es porque él cree en un teatro que ha de ser ante todo un acto de amor a la gente, ¿no? Un acto de amor a la sociedad y a cada una de las personas que hay en esa sociedad. El final lo encontró trabajando en un proyecto que lo acompañó al menos desde 1966, cuando publica su artículo Los Trasterrados. Y conviene retener esa fecha. 1966 es un momento en que publicar un artículo sobre estas gentes del exilio puede tener un coste en tu vida profesional y en tu vida académica. En 1966 era probablemente más provechoso, si uno quería hacer carrera, hablar sobre José María Pemán que sobre José Bergamín, ¿no? Y tuvo ya en ese primer momento un coraje en ese artículo, que inicia un proyecto que culmina en este libro, que por supuesto, es un proyecto académico, pero también es un empeño político y moral. Conviene recordar que los totalitarismos son siempre proyectos de olvido. El nazismo lo es y el estalinismo lo es, y desde luego lo es ese régimen deplorable llamado franquismo, la dictadura española. El régimen franquista también fue un proyecto de olvido que puso un gran empeño en invisibilizar tanto su origen violento como la mera existencia de otras Españas posibles. Y de algún modo hablar de los exiliados era hablar de lo uno y del otro, hablar de una república que fue traicionada y hablar de otras Españas que fueron etiquetadas como la anti-España por la España nacional católica oficial. Frente a ese enorme proyecto de régimen, un proyecto sostenido en el Boletín Oficial del Estado, pero también en una academia masivamente entregada a la causa franquista,
y a unos medios de propaganda y a unos periódicos cautivos, etcétera, frente a ese proyecto de régimen que contaba con medios enormes, se alzan pequeños proyectos personales y quizá ninguno tan desafiante como el de nuestro Ricardo Domènech, que solo tenía su talento y su pluma en ese empeño que culmina aquí hasta ahora, porque creo que esto no es una estación término, sino una estación de paso, si nosotros queremos que lo sea. Este libro nos ofrece, sin pretenderlo, un autorretrato de Ricardo Domènech, a quien reconocemos los que lo conocíamos y a quien puede conocer, quien no tuvo la suerte de conocerlo antes, en sus devociones, en su devoción por Alberti, por Salinas, por Bergamín, por Aub, y también en sus desafectos, en sus distancias, siempre expresadas con moderación y cariño, y en este punto conviene citar el ejemplo de Alejandro Casona. Reconocemos en este libro su voz, su tan personal modo de puntuar y de usar los puntos suspensivos, su elegante castellano, su claridad, que en Ricardo es un rasgo moral, su capacidad para contar. Ricardo Domènech era un magnífico cuentista y como magnífico cuentista que es, sabe contarnos muy bien las obras que otros han escrito. Y sobre todo lo que sentimos es su amor por el teatro, su capacidad de admiración por los grandes creadores y su afecto hacia el lector. La misión de un profesor de literatura, antes que ninguna otra misión, la más importante misión de un profesor de literatura es hacer lectores. Y Ricardo Domènech hacía lectores en sus clases, hacía lectores en sus libros, y desde luego hace lectores en este libro que nos provoca enormes ganas de leer, nos hace sentir ganas de leer el teatro de Max Aub, el teatro de Salinas, el teatro de Bergamín, el teatro de Algarra, y más aún no solo nos hace desear leerlo, nos hace desear buscar en la biblioteca o en la librería estos libros, sino que nos hace desear verlo en escena. Queremos ver la Isla del Tesoro, tal y como él nos la cuenta, o Los Santos de Salinas, y no porque sean obras de exiliados por los que sintamos una simpatía, sino porque son, Ricardo nos convence de ello, obras de gran teatro, como también parecen serlo, tal y como Ricardo nos las presenta, las ambiciosas piezas de Max Aub y las audaces obras de Bergamín. Ricardo Domènech consigue, relatándonos esas obras, que queramos convertirnos en sus espectadores, así como consigue con unas líneas interesarnos en creadores, autores, directores, actores, escenógrafos, iluminadores, cuyos nombres quizá leamos por primera vez, pero que empiezan ya a ser importantes para nosotros. Y logra que nos importen hechos de la historia de España que tuvieron lugar lejos de España, pero que son parte de la historia de España, y que suceden, por ejemplo, en ese Buenos Aires en que se estrena La Casa de Bernarda Alba, o en esa Toulouse donde se encuentran los amigos del teatro español, o en esas aulas chilenas o uruguayas donde siembran teatro hombres como José Ricardo Morales o como quien luego será profesor de esta casa, José Struch. Esa España teatral trasterrada, por cierto, no se limitó a custodiar asuntos y formas ya exploradas antes de 1939, sino que encontró en el exilio nuevas formas y nuevos asuntos a la altura de lo que se estaba haciendo en el mejor teatro europeo y americano. Leyendo el libro de Ricardo Domènech, a uno le caben muy pocas dudas de que el teatro español, o no le queda ninguna duda de que el teatro español hubiera sido y sería hoy más rico, más ancho, más hondo, más complejo, de haber podido conocer y aprovechar el trabajo de estos creadores, de trabajo que no solo no se pudo conocer en escena, sino que tuvo enormes dificultades para encontrar a lectores y simplemente para dar noticia de su existencia. Si eso se debió así, si eso fue así, no solo es por las disposiciones del régimen, sino también a otros que
hicieron todo lo posible por mantener fuera de aquí a la llamada anti-España. En este sentido, os llamo la atención sobre la carta, sobre el artículo de César González Ruano de advertencia a Margarita Xirgu, desanimándola a regresar. Es un extraordinario documento sobre el que, por cierto, José Ramón Fernández hizo una interesante dramatización en un espectáculo que tuvo lugar en el Festival Madrid Sur hace unos años. Creo que ese artículo es propio de un canalla de extraordinario talento, y dice mucho sobre la falta de esqueleto moral de mucha gente en aquella España. La de Margarita Xirgu es una de las vidas que aparecen en un libro en que hay ciertamente muchas vidas marcadas por una brecha, por una herida enorme, pero también por el empeño de no dejarse arrebatar la voz. Vidas cuya imagen alegórica podría ser esa que nos entrega Teresa Gracia en su obra Las Republicanas, a la que alude y dedica un espacio muy importante Ricardo. En Las Republicanas hay una imagen extraordinaria de un grupo de exiliadas en una playa francesa, y esas mujeres, habiéndolo perdido casi todo, se obstinan en no perder la lengua. Estos creadores se empeñaron en contraviento y marea no perder la lengua, no, de algún modo custodiar otra España posible. Y para acabar, os comentaré que el otro día estaba leyendo el libro, y mi hija más pequeña, Raquel, que tiene 7 años, me pregunta: papá, ¿qué estás leyendo? Y claro, al ver ella el título, El teatro del exilio, tuve que explicarle como pude qué significaba exilio. Intenté decirle que exilio era lo que les sucede a unas personas que no pueden volver a su país porque quienes gobiernan en ese país no les dejan hacerlo. Así intenté explicarle qué era eso del exilio. Y mi hija Raquel me preguntó: ¿y cómo acaba? Porque ella creía que esto era, ella creía que esto era una novela, ¿no? Y entonces yo creo que no la engañé cuando le dije que acaba bien. Yo creo que acaba bien porque Ricardo Domenech hace un ejercicio también de justicia poética al entregarnos este texto. Acaba bien porque gracias a porque acaba o continúa con un libro que ayuda a restituir al teatro español a aquellos creadores trasterrados. Y yo creo que a estas gentes, a Pepe Bergamín, a Alberti, a Salinas, a Algarra, a esta gente, yo creo que les gustaría saber que esta mañana, en esta mañana de noviembre, están siendo citados en una escuela española en que se está formando la gente muy joven que va a hacer teatro. Que eso esté sucediendo se lo deben aquellos trasterrados, se lo debemos nosotros al maestro Ricardo Domenech. Con este libro, Ricardo Domenech sigue peleando contra el olvido. No se ha marchado Ricardo Domenech, no te has marchado, Ricardo, sigues enseñándonos. Nuestra deuda hacia ti crece, guiados por ti. Vamos a intentar leer esas obras que tú has escogido para nosotros y quizá llevemos alguna escena. Y sobre todo, vamos a procurar hacer un país sin exilios. Nada más. No sé si está Rafa Ruiz. No, bueno, bien. Yo creo que ya después de lo que han hablado los tres anteriores, bueno, me queda muy poco que decir. Hablaba Juan de mi modestia a la hora de editar el libro. Modestia ninguna. Yo lo explico en el prólogo. Es verdad que me encontré con una tarea difícil, que también lo explico por qué. Ricardo, entre sus otras muchas virtudes, tenía la de ser un feroz enemigo de la informática.
y jamás se acercó a menos de 3 metros de un ordenador. Por lo tanto, me encontré una tarea muy difícil, es decir, un montón, pero un montón, una montaña de papeles, una montaña de papeles. Y bueno, pues esa montaña de papeles se han transformado en un libro. Pero este libro no es mi libro, y eso también lo explico en el prólogo, no es mi libro, este es el libro de Ricardo Domènech, es el libro de Ricardo Domènech. Por mucho que yo haya ordenado, haya a veces dado la última redacción, en fin, por mucha intervención que haya habido, en realidad este no es, ni mucho menos, mi libro sobre el teatro del exilio, sino el libro que Ricardo empezó a escribir. Antes habéis hablado varios del año 66. No, él empezó en el año 62. En el año 62 publica su primer artículo sobre Max Aub. En un año, es el mismo año en que José Bergamín inicia su segundo exilio por decisión directa, por una decisión directa personal del ministro de Información y Turismo, don Manuel Fraga Iribarne. Ese mismo año en donde el exilio es radicalmente prohibido, por supuesto, es también el primer año, es el mismo año en que por primera vez, un teatro español, una compañía española hace a García Lorca, que es La yerma de Luis Escobar. Es decir, habían pasado ya no sé, 20 y tantos años después del final de la guerra. Y sin embargo todavía García Lorca seguía siendo un escritor exiliado. García Lorca no tuvo la suerte de ser exiliado porque lo mataron, pero era un escritor exiliado, absolutamente imposible de representarse. Bueno, pues en ese mismo año, ese año es donde, con un coraje absoluto, el joven de 24 años, Ricardo Domènech, ya publica sus primeras críticas sobre Max Aub, autor, por supuesto, absolutamente vetado en todos los ámbitos. Por lo tanto, es un libro empezado a escribir en el año 1962 y que terminaba su andadura en ese 10 de octubre de 2010 a las 10 de la noche. Es, por lo tanto, un libro en el que yo no tengo ningún derecho a cambiar cosas, etcétera, etcétera. Tenía solamente el derecho a procurar darle la forma que él hubiera querido. Por lo tanto, bueno, quizás no es el libro que él hubiera hecho. Quizás el libro que él hubiera hecho fuese más grueso o tuviese más páginas dedicadas a alguien, etcétera. Pero en todo caso, desde luego, es el libro que en el año 2010 estaba ya preparado para ser publicado. Por eso yo aparezco ahí en la portada como editor, que es efectivamente mi función, es lo que he hecho, y es el libro de Ricardo Domènech. La enorme importancia de la memoria, creo que Juan ha insistido muchísimo en ello. El régimen franquista fue el régimen del olvido, la negativa absoluta a aceptar que existían otros españoles, otra España fuera de España, fue total. Y además lo cierto es que ha tenido bastante éxito, por lo menos en lo que respecta al teatro. En lo que respecta al teatro, porque yo creo que si quitamos algunos montajes de Alberti en la primera transición, en el momento inicial de la transición, y el no de que hizo Juan Carlos Pérez de la Fuente, perdón, el San Juan, si no está, pues sí. No está por hacer el San Juan que hizo, ojalá se ponga pronto. Claro, el San Juan que hizo Juan Carlos Pérez de la Fuente en el CDN. En realidad el teatro del exilio sigue estando exiliado, sigue estando exiliado. Creo que es una buena noticia, hay varias buenas noticias. Una de ellas es que se ha hecho en México la sangre de Antígona, de Bergamín, lo que ha tenido mucho que ver Ignacio, y que esto va a venir a España, y que es también una magnífica noticia que José Ricardo Morales, a sus 98 años, va a estrenar por fin en España. Va a ser, por lo tanto, un escritor novel, un joven escritor que
a sus 98 años no va a poder venir porque si bien antes, en los años 90, hemos podido verlo, incluso yo creo que en los 2000 lo hemos podido ver aquí, con sus 92 años venía el hombre tan pichi, y a esta casa ha venido. Sin embargo ya no puede viajar. Sin embargo, a ver si supera el jet lag. A ver, y se va a estrenar, el CDN este año va a estrenar 3 obras de José Ricardo Morales, por fin. Es decir, que bueno, yo creo que son hitos por la memoria y contra ese régimen del olvido que fue el franquismo, que cercenó, no solo físicamente, ¿no? Cercenó toda una rama importantísima del teatro español. Entonces nos corresponde a nosotros, le correspondió en primer lugar a Ricardo, con ese valor que todos han recordado de comprometerse en pleno franquismo y durante muchos años a mantener viva esa memoria. Nos corresponde a los demás mantener esa memoria y sacar este libro para que se pueda leer, para que, como dice Juan, esto nos lleve a nuevas lecturas, a leer esa obra de Teresa Gracia, a leer las obras de María Luisa Algarra, a leer algunas otras que aparecen citadas, quizás con menos detenimiento, pero que sin duda nos espera todavía grandes sorpresas. Ese autor como José María Camps, del que bueno, pues apenas sabemos nada y que sin embargo pues tiene una obra tan fascinante desde mi punto de vista, solamente por el título y por lo que sé, como El Asunto Palomares, que es una obra sobre la bomba que cayó en Palomares, etcétera. Es decir, bueno, escritores que nos dan muchísimas ganas de leer y que realmente esa es nuestra labor, seguir manteniendo esa memoria. Ricardo no tenía ninguna esperanza de que hubiese otra vida después de esta. Era igual de descreído que lo soy yo. Por lo tanto, no vamos a decir Ricardo allá donde estés, etcétera, etcétera. No, Ricardo está aquí, está en su obra, en los libros que él escribió y vuelve a renacer, rejuvenecer en el momento en que nosotros lo leemos. De manera que eso es lo que yo pido. Lean los libros de Ricardo, siguen siendo libros absolutamente fascinantes y seguirá vivo entre nosotros. Gracias. Bueno, primero disculpas por llegar a los postres, pero bueno, hemos tenido una reunión en el Ministerio de Cultura con cosas que son importantes para conseguir convenios para egresados, prácticas y demás. Y bueno, cuando hay una cita en el Ministerio, pues uno tiene que rendirse a la evidencia. Lo primero de todo, muchísimas gracias a todos los que estáis en esta mesa, por todo el trabajo que estáis haciendo, a vosotros por asistir, para recuperar y mantener esa memoria que estaba hablando Fernando Domenech, que es una de las vías y uno de los esfuerzos que se están haciendo en esta casa desde siempre prácticamente, pero bueno, yo cuando formé parte del equipo directivo de MAI, antes de Ignacio García May, antes de Amestoy, una de las cosas que me sedujo de su proyecto es, hay una asignatura pendiente, hay un tema pendiente, y es que todo lo que se ha hecho en esta casa, todas las personalidades, todo el esfuerzo, no puede quedar en el olvido. Fruto de eso es unas fotografías que hay en la sala de profesores que suscitan controversias, porque algunos parece que dicen que es un panteón en el que no quieren estar los jubilados, otros los admiran. Yo cuando hago unas tutorías ahí, pues siempre me es muy reconfortante, porque puedo decir, este profesor me ha dado clases, este es mi maestro, y yo creo que eso es una de las cosas que se tiene que hacer. Cuando he ido a Polonia hace poco, lo mismo, en el vestíbulo están profesores antiguos, profesores jubilados, profesores ya fallecidos, y eso es importante. Por lo tanto, todo el esfuerzo que estáis haciendo, ese esfuerzo que se refleja en esfuerzo editorial, esfuerzo de crítica, esfuerzo de hacer nuevamente visible una labor que ha hecho Ricardo, me parece fundamental y que nunca se debe perder.
Para mí Ricardo Domènech tiene una doble faceta, una faceta como director, que sabéis que fue director 2 veces en la RESAT, y que me parece que para todos los que hemos estado en equipos directivos y asumimos la dirección, pues es un ejemplo. Cuando uno llega a la dirección tiene una serie de modelos pasados a los que quiere parecerse o en los que busca, digamos, en respuesta a los problemas con los que se encuentra. Voy a citar, yo no sé si lo habéis dicho, pero habéis comentado el pasaje justamente más duro, pero afortunadamente más optimista de la RESAT, que fue cuando a Ricardo Domènech le dieron la noticia que salíamos del Teatro Real. No sé si lo habéis comentado. Bueno, pues Ricardo Domènech en ese momento era director y le llamaron, le dijeron: señores, ustedes tienen que marcharse de aquí. Y entonces Ricardo Domènech se agarró tal rebote universal, o sea, un verdadero rebote, y como director cogió y levantó el teléfono y llamó a Maragall, que era en ese momento ministro de Cultura, y le dijo, y ministro de Educación, perdón, que después fue Rubalcaba, que fue justamente el que posibilitó este edificio. Y le llamó y le dijo: esto es una sinvergonzonería. Esto no puede ser, porque sabéis que le planteaban cuando dijo Ricardo: bueno, ¿y entonces qué solución nos dais? Y le dijeron: bueno, hacer un aprobado general a los alumnos y ya veremos cómo lo solucionamos. Y entonces Ricardo dijo: esto es una sinvergonzonería. Y esto no se puede tolerar. Y a partir de ahí se organizó realmente toda una movilización de la profesión, se salió a la calle, es decir, y él fue desde la dirección el que, tomó una postura militante y seria y dura de enfrentamiento, al cual en principio se jugaba cosas, pero él se jugaba cosas constantemente en el ámbito de la crítica, y cuando fue director realmente él fue coherente con la fidelidad a sus pensamientos. Se organizó un pitote enorme, toda la profesión se movilizó, entendió que la RESAT no podía estar en una alcantarilla, que tenía que estar en un sitio, que tenía que tener un sitio al menos. Y fue gracias a eso que nos posibilitaron Requena. Y posteriormente, ya cuando fue ministro Rubalcaba, se consiguió entre evidentemente Lourdes Ortiz, Medina, bueno, y Ricardo, que también evidentemente seguía estando, digamos, presente, se consiguió el proyecto de este edificio. Por lo tanto, yo creo que cuando nos enfrentamos cuando entramos diariamente a esta casa, yo creo que la memoria sirve para decir: esto no es casual, esto ha sucedido porque una serie de gente se ha empeñado en esto y porque alguien se ha jugado el tipo, ¿no? Y yo creo que Ricardo se jugó el tipo en ese momento, y para nosotros es un modelo como director, y yo, desde luego, en la medida de lo posible y en la medida que pueda, voy a jugarme el tipo también por ese modelo, ¿no? Porque tengo presente ese modelo. Y finalmente un recuerdo como profesor que da sentido realmente a lo que es la crítica. La crítica es importante, es útil, pero nunca se le dará suficiente importancia a la labor de la crítica. Cuando yo de vez en cuando pues recurro al Departamento de Escritura y Ciencias Teatrales para hacer diferentes actividades en mi labor de profesor de interpretación. Creo que eso es importante, esa conexión, el hecho de que el Departamento de Escritura y Ciencias Teatrales tiene una importancia en las cosas que hace, en los textos que genera, en la crítica que genera, y eso ayuda a los alumnos de interpretación a dar sentido a su trabajo. Yo en ese momento llevaba un primero gestual, y los primeros gestuales pues no tienen, digamos, una gran motivación por lo que son determinados textos, y sobre todo un texto como, por ejemplo, es Miura. Yo dije: yo quiero montar un Miura, quiero trabajar con vosotros un Miura, pero claro, Miura hay que tener en cuenta que fue denostado durante toda una época, igual que Jardiel, etcétera, etcétera, porque eran autores que de alguna manera se identificaban en cierto sentido con un planteamiento burgués, etcétera, etcétera. Y entonces yo dije: pero yo he leído varias obras de Miura y yo encuentro que aquí hay un sentido del humor impresionante. Y entonces hablé con
con Ricardo, y le pregunté, oye, ¿tú podrías explicarles, tú podrías, digamos, abrirles un poco a los alumnos en este tema? Y él se ofreció y tuvimos unas sesiones de trabajo y los alumnos se quedaron absolutamente encantados con Miura. Miura no es Miura, Miura es también quien habla de Miura. Y quien habla bien de Miura y quien puede explicar a Miura y quien puede hacer comprender a Miura es muchas veces es igual de importante o más importante que el propio autor. En ese sentido, esos alumnos que lo tenían como un autor que no les interesaba para nada, lo descubrieron. Ricardo comentó muchas anécdotas y muchos detalles personales sobre Miura y que hicieron comprender a estos alumnos esa obra, ese sentido dramático e interpretativo. Y esas son las dos experiencias así más relevantes que yo tengo sobre Ricardo y que me parece que de alguna manera, en cierto sentido, sintetizan su función en esos puestos directivos que normalmente no estás muy en contacto con el arte en sí mismo, sino que intentas posibilitar el arte, y en un puesto que es de profesor, que intentas pues abrir la mente a los alumnos y descubrir otros enfoques. Y finalmente, pues vuelvo a decir, muchísimas gracias por este interés que tenéis todos, porque es un interés de alguna persona que muchos de vosotros no habéis conocido y que nos reconforta a los que lo hemos conocido, y muchísimas gracias a vosotros por el trabajo de documentación, de escritura y de valoración de esta, para mí, una eminencia como ha sido Ricardo Domenech. Muchísimas gracias.